Parte 6. No somos los únicos. Nota de autora. El mundo espiritual es una línea delgada entre lo que es de Dios y la imitación de quienes se revelaron hace milenios. En estos días todo lo relacionado a lo espiritual es desacreditado en las iglesias y catalogado como espiritista, algo satánico que se debe renunciar. Los hechiceros se aprovechan de esto y toman todo lo que es de Dios para su uso personal. También tenemos a la gente que se dice cristiana y no tiene escrúpulos para lograr sus fines, sin importar herir o matar espiritualmente a cualquiera que sientan que es un impedimento a sus planes, o, solo por envidia. A estas personas les llaman arcontes, híbridos, reptilianos, grises, sea como sea su real nombre. Este capítulo va dirigido a ellos. Todo retorna hasta lo tecnológico y para los que buscan una salida, solo recuerdo a 2 adolescentes que hicieron un pacto con las tinieblas en forma de rebeldía por lo autoritarios de sus padres pastores, invocando entidades que les hacían transformarse en las bestias que quisieran. Fue largo el camino y costó que volvieran a la luz de Cristo. Si ellos pudieron descubrir la verdad de las Escrituras y un amor tan grande que los redimió de todos sus errores y temores, ¿qué más nos queda a nosotros simples mortales? Historias del libro El vino a liberar a los cautivos de Rebecca Brown. Al ver una fotografía antigua de ella, le surgieron viejos recuerdos al pertenecer a distintos ministerios, tanto liberación, danza, intercesión en diferentes iglesias. Muchas de estas anécdotas no las había compartido con nadie. Amaba la vida en la iglesia, pero el lugar en que vivía estaba plagado por gente que ayudaba a mantener trabajos de amarres sentimentales, creaban mentiras para obtener diezmos y ofrendas, aparte de las amenazas de las mismas personas que no se cansaban de acosarla, recibiendo dinero por ello, y ahora protegidos por el exministro de su país para ocultar la relación de su familia con ellos. La hija no reconocida de su hermano con algunos de sus parientes habían unificado hasta el dinero de ellos en sus hechizos, ya que supuestamente la cábala no se devolvía, tampoco la tecnología. Estaban convencidos que así tendrían un poder de una profecía antigua de ellos, siendo que solo era un cuento infantil que ella había creado sin saber que se asemejaba a su profecía. El cubrir sus huellas, o ayudar a vejarla, no los rescataba de los decretos antiguos de maldición de sus ancestros y la ley del boomerang que se quejaban. El asistir a una iglesia más o menos estable estaba fuera de su alcance económico. Los recuerdos venían, tantos errores cometidos que servían de aprendizaje, la expresión de libertad de la persona al ser libre su alma de entidades o emocionalmente, sin dejar de mencionar lo físico, o cosas sobrenaturales como hacer durar un balón de gas por 6 meses con una casa de 6 personas o un poco más. Todo expresaba el amor de Dios, o detalles íntimos como para ella. Uno de ellos fue en un momento de adoración en la iglesia, sintió subir por los aires, volar como si tuviera 6 alas, luego que una mano gigante la toma y la guía a su enorme cara para ver sus grandes dientes sonreír. Le vino a la mente un pasaje del libro de los profetas Isaías capítulo 41 versículo 14: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice YHWH, el Santo de Israel es tu Redentor. Se sentía como ese versículo, un gusano. Al terminar el culto unos hermanos le compartieron la misma visión. En realidad somos gusanos ante la presencia directa de Dios, somos realmente seres inferiores, seres débiles que el Eterno nos cubre con mantos de amor y somos fuertes en Él. No podía explicarlo de otra forma. Otro recuerdo fue uno de las visiones del grupo de liberación, en una de las tantas vigilias nocturnas. Todos vieron una revista, la cual contenía en su portada el presidente de esa época, enlazado con 3 personas conocidas a nivel político, eran las que le hacían la guerra en todo, por medio de una cadena. Años más tarde el presidente establecido por un golpe militar Seib, entrando a gobernar el que seguía de la revista, después el siguiente hasta llegar al primero que ya había muerto, pero fue elegido uno de su partido. Dejando detrás de ellos un caos que estaba llevando a otro golpe militar o una guerra civil, por ellos o quienes protegían. El que más le gustaba fue cuando se activó su don de discernimiento de espíritu, veía al orar por las personas su cuerpo interno, donde estaba la enfermedad, con ello aprendió a pedir en forma específica. También uno que le llamaba la atención fue que al apoyarse en un mueble y casi se cae, este había desaparecido y todo en la casa había cambiado. La visión o transportación física como lo conoció años más tarde duró unos segundos, pero para que se cumpliera solo unos meses. Las visiones o transportación continuaron, a veces caminaba por la calle y se transportaba a otro tiempo, todos vestían como un siglo anterior al de ella, algunos la veían, otros pasaban a través de ella como si fuera un fantasma.
A más de una persona le hablo del amor y poder de Dios en sus mentes. Ellos eran telepatas, la escuchaban y ese sentimiento lo conocía bien con sus parientes proyectados astralmente que la visitaban de niña. Lo más impactante para ella fue cuando el Santo Espíritu de Dios la llevó a una cueva de hombres lobos que habían tenido una lucha astral con cristianos. Estaban heridos, le mandó a curarlos. Ella no entendía, si eran sus enemigos y si estuviera en la carne no dudarían en despedazarla, pero obedeció. Mientras lo hacía el Santo Espíritu le dijo que sus hijos habían venido sin su orden, habían reglas espirituales que su pueblo no ponía atención creando puertas abiertas a sus vidas. Estos seres, algunos nacidos, otros transformados a la fuerza y otros a voluntad también tenían derecho a la redención que su hijo había logrado a precio de sangre. Lamentablemente muchos cristianos le negaban la salvación olvidando que el Redentor vino a buscar lo que se había perdido, y ellos también estaban incluidos. Entre medio de los hombres lobos reconoció a un chico que había estado orando por él, era hijo de cristianos legalistas, lo alejaron del Evangelio, otro lo había conocido proyectada astralmente a los 10 años cuando oraba y gemía por los brujos para que se convirtieran, que conocieran la verdad de Dios. Entendió lo que el Santo Espíritu le decía. Otra visión parecida fue en el campo misionero, mientras su compañero iba a predicar a ella no la dejaron por ser mujer y menor de edad, vio que llegaron proyectados astralmente centenas de brujos. El que los dirigía la apuntó y les dijo: «Escúchenla, nos trae un mensaje que hemos esperado por siglos. Ella tiene una palabra que darnos y por decreto milenario debemos escuchar todo. Es nuestro tiempo y el mensaje debe ser dado por ella». Saliendo de su cuerpo levantó sus dos brazos mostrando dos grandes alas de vampiro, las que cambiaron por 6 alas de cigüeñas con las puntas de un color azul plateado, al mirarlas de cerca parecían como de pavo real. Les habló en un idioma que no conocía, pero sentía que les hablaba del plan de salvación y que perdieran el temor. Para ella fue impactante lo que vio, no podía compartirlo con su grupo ya que al venir de una iglesia tradicional para ellos no podía tener revelación o ver lo espiritual, ni menos decir que había visto a alguien con alas espirituales. Esa era una tradición de iglesias que nunca había escuchado, pero sí visto en forma aislada. Optó por callar, era mejor no tener problemas, dejarlos ser. Esa visión fue tan real, como cuando era niña y viajaba espiritualmente donde la llevaran los portales que abría. Su amigo proyectado astralmente la castigaba por ir a lugares que ni siquiera él podía atravesar. La sentaba en su clase de historia, pero no la dejaba oír. Eso le dolía, ya que cada vez que él narraba ella podía entrar en la historia, le gustaba la aventura. Los recuerdos que le dolían eran los que no pudo hacer nada por la gente que intercedía, no entendía que al orar debía hacerlo de acuerdo al corazón de Dios, en obediencia. Si sentía algo debía orar y pedir ángeles, no hacerlo ella misma. En el aprendizaje vio y sintió morir a una familia entera, trató de poner su cuerpo para impedir los machetes de musulmanes tradicionalistas, los sintió todos, pero no pudo impedir que los masacraran. O a un amigo a quien predicaba la palabra y quería mucho. Él iba a ser castigado por sus líderes, azotado hasta morir en un sótano de una mansión, se puso en su espalda y vio todo nublado. Despertó espiritualmente en un ático. Se fue razonando que no era su fuerza, no era su poder, era de él. Puso todos sus dones a la voluntad directa y absoluta de Dios, también hizo decretos por cada uno de ellos, que les impidiese renunciar fuera el motivo que fuese, sobre todo en sueños u otra forma como acostumbraban los brujos hacer para obtener lo que los cristianos tenían. Eso le recordó el dolor de cabeza que le causó en un momento la comunidad de híbridos, personas que decían descender directamente de los caídos por no aceptar una profecía o ceder sus dones para que la hackeadora con su hermanastro y primos los tuvieran, a los cuales ella llamaba como las entidades les decían astralmente. Supuestamente eso se veía en la sangre con el grupo Rache negativo, sobre todo el grupo O. Se había unido a ellos por petición de un amigo, el cual sin saberlo era parte del hackeo de la lésbica y su grupo. Ella quería librarse de esa gente y se sentía desvalida al no congregarse, creyendo que debía buscar coberturas, pero aprendió a la dura que la cobertura la da Dios, no un ser humano, y que los compromisos humanos de matrimonio no son válidos, los decretos de muerte del ex Rav Mendy contra ella, para que su nueva tuviera lo espiritual que la delataba sobre la profecía criptojudía, se lo dejó claro. Años más tarde conoció a Jill, era una mujer extraordinaria, ayudaba a un grupo con personas con las mismas experiencias que ella con la máquina, con reptilianos y otros seres. Hasta conocía la escuela de su amigo, que ahora era dirigido por uno de los nuevos líderes.
Una escuela de hombres lobos con vampiros, mezclas por milenios prohibida y ahora las nuevas generaciones habían creado sus propias reglas. Se repetía una y otra vez, no somos únicos. Aunque haya una sola célula de un ser razonante, esa célula perteneció a alguien que Dios hizo una promesa y por esa promesa tenían derecho a recibir el plan de redención establecido por milenios y cumplido con Jesucristo. Tenía su libre albedrío, tenían derecho a ser redimidos y cambiar su forma de ser, dar vuelta a los proyectos de las tinieblas.